Los hipertextos se caracterizan principalmente por la conectividad, que no es más que la cualidad que permite, mediante los enlaces, conexiones interdocumentales e intradocumentales, o lo que es lo mismo, conexiones internas y externas, por lo que la conectividad es la característica esencial del hipertexto, hasta el punto en que se suele afirmar que hipertextualidad es sinónimo de conectividad, ya que cuando pensamos en hipertexto solemos pensar en un enlace o conexión con otro documento o sitio web. Si bien el término hipertextualidad quizás no sea el más correcto, ya que los enlaces no se realizan únicamente a través de los elementos textuales, como ocurría en los inicios del hipertexto, sino que ahora la conexión entre documentos y dentro de ellos se puede realizar mediante conexiones o enlaces a través de iconos o imágenes y hacia otros componentes, aplicaciones y medios no textuales, por lo que sería más correcto hablar de hipermedia. La complejidad de la estructura de un hipertexto radica no solo en el tamaño del hipertexto, sino en el número de conexiones que lo componen y el grado de estas, y también en si existe más de una tipología para establecer estas relaciones. Estas conexiones pueden ser muy simples, como por ejemplo una conexión uno a uno o uno a muchos, o un poco más complejas, como lo son las conexiones muchos a muchos. La conectividad se establece a través del hipertexto, según la naturaleza formal o morfología de los enlaces empleados, pero también según el tipo de relaciones establecidas entre los distintos nodos por medio de dichos enlaces. Podemos establecer diferentes tipos de relaciones, en su mayoría estas son asociativas o referenciales, aunque también hay estructurales o jerárquicas, entre otras, dependiendo del tipo de enlace utilizado y de la relación que se establezca entre sus elementos. Las estructuras pueden ser muy simples o muy complejas y adoptar distintas formas, desde las formadas por una simple red de tipo semántico y asociativo hasta estructuras mucho más complejas. En cuanto a las conexiones, una de las tipologías más simples es la que se establece atendiendo al lugar de conexión al que apunten los enlaces, y así podemos hablar de conectividad interna y externa. La conectividad interna estructura formalmente el hipertexto en su interior y es uno de los elementos determinantes para definir la complejidad de un hipertexto. Pueden establecerse enlaces dentro de una misma página, lo que es conexión vertical, o a otra página distinta del mismo hipertexto o sitio web, que es conexión horizontal. Por otro lado, la conectividad externa siempre se trata de una conexión horizontal, que conecta un hipertexto concreto con el resto de hipertextos a través del Internet. Es la expresión más potente de la tecnología hipertextual. La conectividad externa es la propiedad de las páginas web de conducirnos a documentos localizados en espacios distintos al que se ubica el documento de partida. Hasta aquí mi exposición. Gracias. Saludos, mi nombre es Eduardo Orlando Martínez. En esta exposición estaré hablándole acerca de la digitalidad como característica del hipertexto. Antes que nada debemos saber el significado de la palabra digitalidad. Esta es la que se usa para referirse a la condición de vivir en una cultura digital de dicha persona. Ahora sí vamos con la digitalidad del hipertexto. La digitalidad del hipertexto es la que permite no solo un nuevo modo de organizar la información, sino un método rápido y efectivo de acceder únicamente a la información que nos interesa sin tener que ir paso a paso hasta ella. La estructura hipertextual es imposible de plasmar en soporte papel, donde los saltos de una información a otra eran mecánicamente imposibles. Sin embargo, con el desarrollo de la tecnología informática y gracias a la digitalidad, no solo es posible manejar una gran cantidad de información de diferentes tipos y a gran velocidad, sino ir y acceder directamente a la información que nosotros querramos. Las tecnologías impresas y electrónicas, dichas ya anteriormente, se pueden considerar como tecnologías para el almacenamiento y la memoria, ya sean de libros, películas, cassette, entre otros. La digitalidad y una característica es intrínseca a ella, ya que la computabilidad es la que se encarga de convertir a las tecnologías actuales en tecnologías para el procesamiento de la información, cualquiera que sea la naturaleza de soporte y cualquiera que sea la morfología de dicha información, ya sea por ejemplo de textos, imagen, audio, videos o cualquier tipo de recursos audiovisuales. Ya que toda esta información puede ser tratada de forma rápida,
Al ser procesada como datos computables por el ordenador, suele ser muy importante para dicha compatibilidad con la digitalidad del hipertexto. Uno de los elementos fundamentales que confiere su naturaleza al hipertexto es el hecho que se desarrolla en documentos digitalizados e instrumentalizados por computadoras. Estos contienen textos, imágenes fijas o en movimientos, sonidos, videos, entre otros. Estos se digitalizan y computabilizan al codificarse en bits de información. A la hora de definir un documento digital, hemos visto que lo que caracteriza a este tipo de documentos es la forma en que se está codificada la información. Esta se encuentra en forma de bits. Y por otro, lo necesario es la medición de un ordenador para descodificar esta información. Porque para leer, visualizar o grabar la información que se precisa en un dispositivo que transmita o grabe información codificada en bits, para que pueda realizarse de forma correcta en el hipertexto. Con el rápido crecimiento de la tecnología debemos saber que con los niños ya se está aprendiendo a comunicarse a través de cibermundo, están aprendiendo a comunicarse en vez de mediante conversaciones cara a cara, ya que la digitalidad del hipertexto es muy importante en esta situación para que se puedan desarrollar con fluidez en la temática de sus estudios, entre otros aspectos. Hasta aquí ha sido mi exposición, espero le hayan gustado y hayan entendido perfectamente el tema de la digitalidad como característica del hipertexto. Pasen buenas. Hola, mi nombre es Danis y yo le estaré hablando sobre una de las características del hipertexto, la cual es la multisecuencialidad. Multisecuencialidad. Una de las principales características del texto impreso es su linealidad. El texto es una unidad finita con un comienzo y un fin que se desarrollan linealmente siguiendo una lógica de tipo causal. Para Aristóteles, una trama o el modo en que se disponen los elementos que forman la historia bien construida tenía que describir una secuencia fija con un principio y un final y una magnitud de la historia definida. Por su parte, el soporte de papel no permitía saltarse los límites de la página impresa y la escritura y lectura se desarrollan línea a línea de arriba abajo, siguiendo un orden secuencial dentro de cada página o página a página. Por el contrario, del hipertexto viene a romper los límites espaciales de las páginas impresa al poder desplegarse en la pantalla y poder saltar dentro de la misma o diferente pantalla, no de arriba abajo, sino horizontalmente. Además, el contenido secuencial del discurso escrito paso a paso, secuencia a secuencia, puede ser roto, ya que el hipertexto permite un acceso no lineal a la información por medio de saltos a través de los enlaces, lo cual implica poder romper con un hilo discursivo único y modificar la secuencia única como principio ordenador de la información. Los teóricos de la narrativa hipertextual han hecho hincapié en que tradicionalmente tanto la lectura como la escritura han concebido como actos secuenciales, aunque a lo largo de un discurso o el proceso de redacción de un texto, tanto el orador como el redactor pueden perder el hilo del discurso principal y adentrarse en pensamientos relacionados con la cuestión tratada o introduciendo digresiones que poco o nada tienen que ver con el tema en cuestión. También señalado como en algunas páginas de libros y artículos de carácter científico, existen muchas referencias que aportan información relacionada y también proliferan las citas textuales y las citaciones de fuentes bibliográficas. Para estos autores, la organización hipertextual de un documento en forma de red construida mediante una serie de enlaces a modo de puente
que asocian información de una a otra, podría imitar esas interrelaciones que se dan en nuestras ideas, y esto sucedería porque la mente humana es por naturaleza hipertextual, ya que podemos evitar poner en relación conceptos, situaciones, ideas. Así pues, más allá de los aspectos puramente narrativos, la multisecuencialidad del hipertexto responde a un modo de estructurar la información y nuevas formas de acceso a ella. Por lo tanto, la estructura del hipertexto, tanto en lo referido a los aspectos propiamente estructurales, forma de estructurar los directorios, archivos y documentos que conforman el hipertexto y que permiten establecer relaciones entre ellos, como a los navegacionales, formas y herramientas de acceso a la información y navegación por los nodos de información contenida en los archivos y documentos, y a los puramente conceptuales, ya que la estructura atiende a una noción conceptual o temática determinadas. Es la clave que determina la multisecuencialidad. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Peña Pascual, matrícula 17 SSN 1068. Mi tema de hoy es la estructura en red del hipertexto. Una de las características que más se ha destacado del hipertexto es la posibilidad de establecer una estructura que se aleje de la secuencialidad y del hilo discursivo lineal que imponían los medios analógicos y soporte como el papel, el libro, etc. La tecnología hipertextual posibilita enlazar nodos de información de cualquier tipo en forma de red. Sabemos que una red se caracteriza porque no tiene un centro determinado, sino múltiples centros enlazados los unos con los otros. Los elementos que conforman la estructura hipertextual, nodos, enlaces y anclajes, son la clave de esta estructura reticular. Sin embargo, esta estructura en red se suele identificar con un determinado tipo de relaciones eminentemente asociativas y semánticas, como si la única estructura reticular posible fuera una red sin jerarquía y sin líneas o secuencias temporales graduales, causales, argumentales y estructurales. La estructura en red puede referirse o reflejar tres aspectos o tres niveles distintos del hipertexto. Está el nivel de usuario para representar la estructura de posible lectura y uso. Esto es la lectura de navegación, que comprende aspectos como la interfase de usuarios, mecanismos y herramientas de navegación que influyen visitas guiadas, mecanismos de vuelta atrás, mecanismos de búsqueda y recuperación. Por ejemplo, vamos a estar viendo aquí en esta parte de aquí que tenemos un ejemplo de lo que son los mapas de navegación lineal. Podemos ver que si le damos aquí, nos lleva a lo que es un mapa de navegación lineal. Otro ejemplo que es la tabla de contenido. Tenemos también que la tabla de contenido viene siendo un tipo de hipertexto, el cual enlaza otra información luego del tema principal. Por ejemplo, aquí podemos ver metodología, nos lleva a la parte de metodología de este documento. Y así sucesivamente. Tenemos otro ejemplo que es el de el árbol de directorio. Podemos ver aquí que si minimizamos esta parte de aquí, esto nos despliega un árbol de directorio. Esta parte es el nivel físico
que el cual estos son hipervínculos con informaciones y entran en la categoría de árbol de directorios. Esta ha sido mi exposición en esta ocasión. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Marlene Bautista y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre la multimedialidad. La multimedialidad supone la integración de distintos medios en lo que es el hipertexto. Los documentos hipertextuales pueden ser textuales, pueden ser animados, gráficos, sonoros y audiovisuales. Pero para que exista multimedialidad es necesario que dos o más medios estén combinados simultáneamente. El concepto de multimedia en un sentido amplio es tan antiguo como lo es la comunicación humana, y es que para comunicarnos con un interlocutor es necesario que lo observemos, pero también que emitamos un sonido, que son las palabras que expresamos, y una imagen, que es la expresión corporal. También existen entre lo que son los libros impresos, lo que son los gráficos, los mapas, las fotografías o imágenes y los grabados. También en la ornamentación de los códices manuscritos medievales existen lo que son bellas miniaturas perfectamente decoradas, letras capitales, que son las que inician cualquier texto, muy bien decoradas también, y lo que son escenas pictóricas plasmadas en los libros, entre otros elementos decorativos que podemos observar en el día de hoy. También entre la multimedia que existía antes de la tecnología están los caligramas o poemas visuales, que son poemas que están escritos con el propósito de formar una figura, ya sea un animal, puede ser un personaje y hasta una guitarra, como vemos en esta ocasión, que es un objeto cualquiera que podamos imaginar. Ejemplos de multimedialidad. Bien, podemos encontrar multimedialidad en lo que es la web, también en periódicos digitales. Podemos encontrarlo en YouTube y en las redes sociales. Aquí podemos encontrar multimedialidad a través del hipertexto. También es necesario hacer un resumen antes de terminar, y es que dijimos que la multimedialidad en cuanto al hipertexto está compuesta por imágenes estáticas, que puede ser una fotografía, un mapa, una imagen 3D y hasta la realidad virtual. Imágenes en movimiento, que puede ser un video, como vemos acá. Y gráficos interactivos o animados. Por último, podemos ver el texto en todas sus formas. Y una muy importante, que es el audio. Hasta aquí mi parte. Gracias.